Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Conocer Bien. Estamos hablando esta tarde con Fernando Acosta Reyes sobre el significado oculto de esas palabras, de esas letras que estaban en la cruz cuando crucificaron a Cristo. Bien, en el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, se estableció que la Pascua de Resurrección había de ser celebrada cumpliendo unas determinadas normas. ¿Cuándo se celebra la Pascua? Primero, que esta fuese en domingo. Es un requisito fundamental. Que no coincidiese nunca con la Pascua judía, que se celebraba independientemente del día de la semana. De esta manera se evitarían paralelismos o confusiones entre ambas religiones. Querían separar perfectamente la religión hebrea con la religión católica o cristiana. Tercero, que los cristianos no celebrasen nunca la Pascua 2 veces en el mismo año. Esto tiene su explicación porque el año nuevo empezaba en el equinoccio primaveral, por lo que se prohibía la celebración de la Pascua antes del equinoccio real, es decir, antes de la entrada del sol en Aries. No obstante, siguió habiendo diferencia entre la iglesia de Roma y la iglesia de Alejandría. Si bien el Concilio de Nicea dio la razón a los alejandrinos, estableciéndose la costumbre que la fecha de la Pascua se calculaba en Alejandría, y ésta lo comunicaba a Roma, y la cual difundía el cálculo al resto de la comunidad. Finalmente, Dionisio el Exiguo, en el año 525, desde Roma, convenció de las bondades del cálculo alejandrino, unificándose al fin el cálculo de la Pascua cristiana. Y aquí viene el secreto, ¿por qué se celebra esta Semana Santa en diferentes fechas? Puede ser desde el 22 de marzo hasta el 25 de abril, o sea, prácticamente un mes varía la celebración. La Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Entonces, primero tiene que pasar el equinoccio de primavera, que anda alrededor del 21 de marzo, y posteriormente esperar la primera luna llena. Y el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena, tras el equinoccio de primavera, es la Pascua, es decir, el paso después de la resurrección, sábado santo, domingo santo, el domingo de resurrección, que es la Pascua, se celebra el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena, tras a la primera luna llena. Está complejo, ¿no? Sí. Imagínate, nos dan un calendario y nos dicen, pues primero tenemos que esperar a que llegue el equinoccio, después a que llegue la primera luna llena, y después el siguiente domingo después de la primera luna llena o de la luna llena, pues hay que celebrar la Pascua. Fíjate que eso me resulta muy matemático, en el sentido antiguo de la palabra. Me estoy acordando de la dinastía de los Ptolomeos, y precisamente Ptolomeo, ¿no? El que fue el gran matemático, y tuvo que ser en Alejandría, ¿no? Precisamente una ciudad griega en Egipto, bueno, ahora sería África, porque está interesante, porque ahí nos están abriendo algunos caminitos que podemos rastrear. Y como vemos, ¿no? El 25 de diciembre, pues es un solsticio de invierno, es un fenómeno astronómico, es algo de los astros. Y también el equinoccio de primavera, pues esto también está perfectamente relacionado con los astros. Bien, esta Semana Santa puede estudiarse desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista histórico, desde el punto de una perspectiva astronómica, a la luz de la religión comparada y con un enfoque íntimo y
trascendental. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen sobre el significado de INRI. INRI son las siglas de la frase latina, como habíamos comentado, Jesus Nazarenus Rex Judaerum, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Aparece en la Biblia esta frase en los evangelios de Mateo, en el 27:37, en Lucas 23:38, en Marcos 15:26 y en Juan 19:19. Son los 4 evangelistas, Mateos, Lucas, Marcos y Juan. Y muchos crucifijos y otras imágenes de la crucifixión incluyen una placa llamado título que precisamente lleva estas iniciales, INRI, lleva las letras INRI, grabado directamente en la cruz y usualmente arriba de la figura de Jesús. Dice en el Evangelio de Juan 19:19, el INRI, esta inscripción la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Y bueno, tenemos ahí se escribe o cuáles son las letras precisamente en cada una de esas culturas. Algunas iglesias ortodoxas de Oriente usan las letras INVI, en vez de INRI, INVI, del texto griego de la inscripción en la cruz. Algunos cambian el título Rey de los judíos por el Rey del mundo, no implicando que esto es en realidad lo que estaba escrito, sino que eso es lo que debió haberse escrito. También otras iglesias ortodoxas de Oriente, como la de Rumania, utilizan la abreviación INRI. Bueno, Rumania ves que fue colonia romana, precisamente. Ajá, sí, por eso el nombre. Sí. En hebreo la frase es Yeshua Nazaretzat Umelech Na Yehudim. Es posible que el título fuese escrito en arameo, la lengua vernácula de Cristo, en vez de en hebreo. Pues ya también se empieza a especular, ¿no? Uh-huh. Aunque en la Biblia dice hebreo, latín y griego, pues algunos comentan que pudo haberse escrito también en arameo porque era la lengua de Jesús. Y empezamos con algunas sociedades esotéricas. Atribuyen a este acrónimo orígenes paganos. El acrónimo, ustedes saben, es la primera letra de la palabra y el INRI, pues nos indica precisamente esa primera letra de esas palabras. Sí, de hecho es acro, se refiere al extremo de, uh-huh, y ónima nombre, ¿no? O sea, el extremo del nombre. El extremo del nombre. En este caso el extremo izquierdo, ¿no? Sí, primera. Porque también hay extremos derechos, los hebreos escriben al revés. Bueno, al revés para nosotros. Para nosotros, sí. Algunas sociedades esotéricas, decimos, atribuyen a este acrónimo, al INRI, orígenes paganos, es decir, anteriores a la cristianización. Lo interpretan como Igne Natura Renovatur Integra, que se traduce como por el fuego se renueva completamente la naturaleza. Uh-huh. O sea, ese INRI, además de Jesus Nazarenus Rex Judaerum, significa Igne Natura Renovatur Integra, que en español, por el fuego se renueva completamente la naturaleza. Existen muchas versiones, uh-huh, sí, muchísimas versiones. Acá. Otra versión de estas letras, que también eran importantes para los alquimistas medievales, era Igne Nitrium Raris Invenitum. Y de nuevo eran palabras en latín, en la lengua de las personas cultas de aquella época, pues sí,
En esa época, pues el latín era el que Sí, claro. dominaba, pues Roma. Era el idioma Era- científico, ¿no? sí, Y duró muchísimo muchísimos, fíjate que duró hasta prácticamente el siglo XVIII, XIX. tiempo. Fíjate que todavía leía en los tratados de sexología, los primeros que hubo, allá en estamos hablando del siglo XIX precisamente, con estos psiquiatras austriacos, estaban escritos en latín. Era la lengua culta. Era la lengua culta, como ahora el inglés es Sí. la lengua, ¿no? En el que pues, la gran mayoría de libros son escritos, pues en esa época era el latín. El latín. El igni nitrium raris invenitum significa, en español, el brillo o el resplendor no suelen encontrarse en el fuego. Esto puede resultar algo más difícil de entender, pero el explicar ciertos aspectos de la alquimia resultan mucho más claros. Existen muchas más versiones, pero esas las vamos a ver, porque vamos a hacer nuestro segundo corte comercial y regresamos platicando, Fernando, sobre el significado oculto de esas palabras que estaban inscritas en la cruz, el famoso INRI. No se vayan, en un momento regresamos con ustedes. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.